conducta que va orientada a ese compromiso de vida que tenemos delante de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado dones y talentos para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, y que si estamos nosotros sobre ese fundamento sólido que Él representa para nuestra vida, el crecimiento se tiene que dar de manera natural, el desarrollo se tiene que dar de manera natural. Por eso quiero invitarte a Gálatas capítulo 6 versículo 7, donde la palabra del Señor nos hace un recordatorio fundamental para nuestras vidas. Nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera: no se engañen, Dios no puede ser burlado por el hombre. Cada uno cosecha lo que siembra. Los que viven solo para satisfacer la naturaleza pecaminosa cosecharán destrucción y muerte de esa naturaleza. Los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna del Espíritu. Que el Señor añada gracia a su palabra. Aquí hay dos aspectos. Está el alimento de la carne y está el alimento del Espíritu. Pero no del Espíritu con minúscula, haciendo referencia al Espíritu humano, sino al Espíritu de Dios con mayúscula. La invitación que nos hace el Señor es a fomentar una vida de dependencia del Espíritu Santo, de confianza en el Espíritu Santo, de la obra que Él está dispuesto a realizar en nosotros y que ya ha comenzado a desarrollar por la gracia del Señor. Y el llamado que recibimos es: cuida lo que estás sembrando, cuida lo que estás haciendo con tu tiempo, mide las consecuencias de tus acciones, mantente en la siembra correcta. ¿Y por qué este llamado? Porque la vida cristiana es un campo donde cada decisión es como una semilla. Y esa siembra tendrá una cosecha inevitable. Esto estremece mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hacemos, las acciones que llevamos a cabo, son como una semilla. E inevitablemente veremos la consecuencia de lo que estamos haciendo. Con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Porque el corazón del ser humano, Dios lo creó como un jardín. Así como nosotros vamos al jardín botánico o vamos al mirador, como le llamamos, mirador sur, mirador norte. Cualquier lugar donde se pueda desarrollar un jardín, vamos a ver biodiversidad. Y así como hay una biodiversidad en el medio ambiente, en cada jardín que nosotros podamos encontrar o cuidar, nuestro corazón también tiene una diversidad que Dios nos ha concedido para el desarrollo de nuestras vidas. A esa diversidad a la cual me refiero es la composición que tiene nuestra vida de pensamientos, actitudes, hábitos y decisiones que están alimentando nuestra vida. Y si yo cultivo y cuido el jardín de mi corazón, yo voy a ver provecho y crecimiento, como el Señor lo espera y como el Señor nos está dando las herramientas para que lo podamos lograr. Yo les he hablado en varias ocasiones de la anécdota de una persona que un día se presenta en un jardín y vio 3 eventos. Vio una mariposa, vio un botánico y vio una abeja. Cuando se fijó en la mariposa, se dio cuenta que esta iba de flor en flor. Cuando vio al botánico, se dio cuenta que el botánico estaba analizando y tomando notas de todo lo que había en ese ambiente, de todo lo que influía en el desarrollo de esa diversidad que él estaba analizando. Y notó que la abeja iba a una flor, tomaba todo lo que esa flor tenía para ella y entonces luego iba a su colmena.
A través de esta observación, esta persona aprendió tres cosas. Y dijo, yo no quiero ser como la mariposa, que va de flor en flor, porque puede aprovechar un poquito de cada momento, pero no logra nutrirse lo suficiente como la abeja que se deposita y extrae toda la savia, todo el polen necesario para convertirlo luego en esa miel que va a alimentar generaciones. Quiero ser como la abeja y no como la mariposa. Pero debo cuidarme de no terminar siendo como el botánico, que tiene muchas anotaciones, pero no está disfrutando de lo que ese medio ambiente le está brindando. Porque toma notas, pero no tiene la oportunidad, como la abeja, de alimentarse y producir. Tú y yo en este día tenemos que definir qué actitud y qué posición vamos a asumir en el reino de Dios con respecto a nuestra vida. Porque si tenemos en el jardín de nuestro corazón pensamientos, actitudes, hábitos, y tomamos decisiones y no estamos haciendo un cuidado adecuado del jardín de nuestro corazón, no podemos estar esperando lo mejor de Dios en nuestra vida. Quizás estamos como el botánico, tomando muchas notas, adquiriendo mucho conocimiento, pero practicando poco, obteniendo poco de lo que el medio ambiente me puede aportar. Quizás me he comportado en los últimos meses como la mariposa, que voy y vengo, que voy de flor en flor, que voy disfrutando de la vida, pero sin asentarme y producir un efecto duradero en el tiempo. La mariposa cumple su propósito en el medio ambiente, pero todos nosotros sabemos que si las abejas desaparecen, se detiene la producción a nivel global de todos los alimentos. Porque gracias al trabajo de las abejas hay una biodiversidad sostenible en el medio ambiente. Así que tú decides si el impacto que quieres en tu vida es como la del botánico, como la de la mariposa o como la de la abeja. Que llega, se posiciona, toma lo mejor y lo aprovecha y no se queda con él, sino que lo comparte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú quieres ser como esa abeja en Cristo, dale un aplauso al Señor. Porque Él quiere darnos esa visión amplia para que entendamos que nuestro propósito va más allá de lo que quizás estamos pensando en este momento. Nuestro corazón es como un jardín y debemos cuidarlo. Y la clave está en poder responder esta pregunta. ¿Qué estoy cultivando? ¿A qué estoy dedicando tiempo en mi vida? ¿Cuál es el provecho que yo estoy obteniendo del tiempo y los recursos que estoy invirtiendo en esta área donde estoy sembrando mi esfuerzo? Yo sé que estás ganando experiencia, yo sé que estás creciendo, pero puede ser un lugar o una posición de paso y quizás te has acostumbrado o te has acomodado y no quieres dar el paso de fe hacia adelante para ver los resultados mayores que Dios tiene para tu vida. Hoy debemos reconocer que lamentablemente hay muchas personas que han descuidado su jardín. Y al descuidar el jardín, nosotros sufrimos de un grave riesgo. Y te lo quiero comentar en este momento. Un jardín descuidado no necesita sembrar malas hierbas. Estas llegan solas. Irán creciendo y asfixiando todo lo bueno que Dios quiere provocar, porque lamentablemente no hemos cuidado como corresponde el jardín de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, no se engañen. Nadie que descuide el jardín de su vida puede esperar buenos frutos, crecimiento, avance, desarrollo. Para poder ver resultados tenemos que hacer lo mismo que en Números capítulo 13 aquellos espías mantuvieron delante del Señor. Eran 12 que enviaron a reconocer la tierra prometida cuando Josué estaba liderando el pueblo para llegar a la promesa del Señor. Y estos espías de Números 13, 10 de ellos
llegaron con un mensaje pesimista y dijeron, esa tierra está llena de gigantes, esa tierra tiene muchas dificultades, mejor vamos a quedarnos tranquilos donde estamos, vamos a huir de esta zona. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, que dice la Biblia que tenían un espíritu diferente, dijeron, no, Dios no nos trajo hasta aquí para que volvamos atrás. Tenemos que poseer la tierra que Él nos dio. ¿A quién Dios bendijo? A los que tenían un espíritu conectado con el del Padre. Los que tenían un espíritu diferente, porque estaban cultivando y cuidando el jardín de su corazón. Cuando vieron la tierra, lo que vieron fue frutos, desarrollo, crecimiento. Habían gigantes, habían ciudades amuralladas, sí, las habían, pero ellos tenían la disposición de conquistar. Y lo que tiene que habitar en nuestro corazón es una posición de conquista. Hace un momento yo les decía, cuando yo llego a casa y veo una enfermedad, yo digo, oh, esta enfermedad, Dios mío, otra vez lidiar con esta situación. Yo me levanto contra esa enfermedad. Me llamarán loco, pensarán que mi metodología no funciona, pero yo veo a Cristo. Y cuando veo que prevalece esa enfermedad, pues entonces yo ataco más fuerte. Oro en la casa, me despierto en la noche, busco más el rostro del Señor, porque yo quiero una victoria sobre esa dificultad. Y así tiene que suceder en todo momento de nuestra vida. Hemos tenido altas y bajas en este año 2025. El ánimo se drena, la confianza mengua, los propósitos y las decisiones ponen a prueba nuestro carácter, pero tenemos que permanecer firmes. Y tenemos que creer que el Dios que nos llamó va a establecer su propósito por encima de todo. ¿Cómo estás cuidando el jardín de tu corazón? Si te dedicas a recibir los pensamientos que esos 10 espías compartieron con todos, que era pesimismo, desdicha, pérdida, te vas a quedar estancado, te vas a acomodar en la posición que te encuentras. Porque si siembras ansiedad, vas a cosechar temor. Ahora, si siembras la palabra de Dios en tu hogar, vas a cosechar fe, desarrollo, salud, crecimiento. ¿Cómo está la batalla de tu vida? Yo sé que han sido muchas, pero no te puedes dar por vencido. Tienes que dar ese paso de fe hacia adelante, tienes que confiar en el Señor. Esa promesa que el Señor nos ha hecho se cumple. Pero tenemos que permanecer firmes. La obra del Señor no se desempeña ni se desarrolla en el tiempo que nosotros tenemos pautado. Él sabe cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Por eso tenemos que confiar. Y quiero decirte algo de parte del Señor. Hoy, lo que te parece pequeño y significante, si le aplicas fe, mañana será una cosecha poderosa, transformadora, llena de vida, del poder y de la gracia del Señor. Pero como todo árbol, empieza desde esa pequeña circunstancia a crecer y requiere cuidado, fe y atención para poder ver los resultados. En estos días le ponen ese tradicional proyecto de la habichuela en el vaso plástico a mi hijo Matías sobre el algodón, que echa esas pocas raíces y sale la ramita y se manifiesta la vida. Eso me volvió a recordar que así son nuestros sueños. Empiezan pequeños. Esos pequeños pasos, Dios los honra, pero tenemos que aprender a confiar. Yo veía la ansiedad de él cuando no veía resultados, pero tú no crees, pero no va a pasar nada. Papá, pero el de mi compañero ya tiene una florcita, el mío no tiene nada, hasta que el de él, pues, presentó sus ramitas y eso lo alegró muchísimo. Así nos pasa a nosotros. Estamos confiando, estamos esperando en el Señor, pero a veces la ansiedad nos traiciona. Esa predisposición, esa comparación, hermano, hermana, tú no tienes que compararte con nadie, tú eres único. Cuando Dios te creó, rompió el molde, nadie se va a parecer a ti, tú no te vas a parecer a nadie. Reprende tu alma cuando entras a la casa de tu vecino y sientes envidia. Alégrate con aquel que cambió el vehículo, que lo promocionaron, cuando el compañero creció, porque
Dios tiene su tiempo, su bendición y su gloria para tu vida. Dale un aplauso al Señor, porque Dios te ha promovido. El Señor ha estado contigo y su mirada está puesta sobre ti. Pero tú y yo no podemos pasarnos la vida comparándonos con el crecimiento, con lo que el otro hace, con lo que el otro logró, porque Dios no te puso en este mundo para que tú te parezcas a nadie más que no sea a Cristo. Y es con Él que tenemos que compararnos, es a Él que tenemos que ver. Pero si yo descuido el jardín y me frustro, me voy a estancar. Nadie habla como tú, nadie se expresa como tú eres único. Deja que la gracia de Dios se manifieste y se glorifique en tu vida. Aprende a caminar bajo esa sombra del Omnipotente. Deja que el Señor se ocupe de cada necesidad que tienes, que esos pensamientos, esas actitudes, esos hábitos, esas decisiones las alimente el Espíritu Santo. Un jardín de cuidado no necesita que se siembren malas hierbas. Ellas ya están ahí creciendo. Y nosotros no podemos concentrarnos en lo que está sucediendo en la vida de los que están a nuestro alrededor. Tenemos que concentrarnos en el Señor. Un hombre en una ocasión se quejaba de su jardín. No cometas este error, presta atención. En una ocasión un hombre se quejaba de su jardín y decía: aquí solamente crece maleza y nada se da. Este jardín me tiene cansado. Y un día un vecino le dijo: vecino, ese jardín le está diciendo la verdad. Simplemente refleja lo que has sembrado en él. ¿Qué has estado cultivando? ¿Qué has estado sembrando? Porque posiblemente te has quejado del jardín de tu corazón. Has llegado al punto de cuestionarte y menospreciar la obra del Señor en tu vida. Pero no tiene necesariamente que ver con que Dios abandonó su propósito en ti, sino que más bien tiene que ver con la manera en la que estamos cuidando el jardín de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 22, que el Espíritu de Dios en nosotros produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo: mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos que tiene que manifestar un hijo de Dios. Y si tú y yo no estamos manifestando los frutos correctos, no es porque Dios nos abandonó, es porque lamentablemente hemos descuidado el jardín. Y como le dijo ese vecino a su amigo: no te quedes de tu jardín, mejor cuida lo que tú estás sembrando en él. Aplicar este mensaje a nuestra vida requiere una evaluación de nuestro corazón. Una autoevaluación en la cual yo tengo que hacerme la siguiente pregunta: ¿qué estoy sembrando? ¿De qué estoy alimentando el jardín de mi corazón? Y tengo que identificar en la etapa que me encuentro, porque hay etapa de siembra, hay etapa de cuidar la tierra, hay etapa de cosecha y hay etapa de esperar que la tierra se recupere para entonces volver a cultivarla. Si no sabemos esperar los tiempos en Dios, podemos perdernos y perder la objetividad. El Señor le dice al profeta Isaías: mis caminos no son los tuyos, ni mis pensamientos los tuyos. Así como hay una diferencia entre el cielo y la tierra, así son mis pensamientos diferentes a los tuyos. Así como tú miras al horizonte y notas una gran expansión, así hay diferencia entre la obra que yo estoy haciendo en ti y la obra que tú estás esperando que yo haga. No te anticipes, no te desesperes, no dejes de trabajar, no dejes de esforzarte, pero no te anticipes a lo que Dios está logrando. Mantente firme, cada día sé constante en el llamado. Verifica si los frutos que se están manifestando son los frutos del amor.
¿Cuáles son los frutos del amor? La Biblia dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es el amor, y el amor produce gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero todo parte del amor. ¿Y qué es el amor? No es más que aprender a dar sin esperar recibir nada a cambio. Amar es dar, porque dice la Biblia que de tal manera que ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Él dio. ¿Qué hace la naturaleza? Dar. ¿Cuándo usted ha visto una mata de aguacate comer aguacate? Que toma una tajada como nosotros y la consume. La mata de aguacate cumple su propósito en la naturaleza. ¿Cómo? Dar los frutos. Y se alimenta de la tierra. Tú y yo somos como ese árbol cuya tierra nuestra es Cristo, de la cual nos alimentamos. Y cada fruto que damos, Él quiere que lo podamos compartir, que sirva para que demos. ¿Qué tenemos que hacer en el hogar, en el matrimonio? Dar. Pero cuando yo cambio el orden de Dios y comienzo a buscar lo mío, ¿dónde está mi desayuno? ¿Dónde está mi sillón? ¿Dónde está mi esto? ¿Dónde está mi atención? Yo daño el diseño de Dios. Ahora, cuando yo comienzo a dar, dice la Biblia que lo que yo siembro y que esa siembra es inevitable. O sea, que la mejor manera en la que yo recibo, ¿cómo es? Dando. Y por eso en Hechos dice la palabra del Señor que más bienaventurada cosa es. Si tú quieres prosperar, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres crecer en amor, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres ser un mejor predicador, un mejor adorador, un mejor profesional, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué pasa cuando yo guardo? Ese árbol que no da, ¿qué decimos nosotros? Está como enfermo. ¿Y qué pasa con los árboles enfermos si no sanan? El que no da fruto está enfermo. El que da está sano, pero el que solamente recibe, crece, pero no da, no cumple el propósito del diseño de Dios. En este 2026, prepárate para dar como nunca antes, porque lo que des se llama siembra. Y lo que recibes es el fruto de lo que diste. Solamente te quiero decir algo. De lo que escaseas es de lo que está descuidado en el jardín. Ese aplauso es para ti. Si hoy me siento frustrado y digo, no tengo amor, no me reconocen. Revisa. Me siento solo. Me siento ansioso. Tenemos que revisar. Porque Dios estableció un orden inevitable. Y Él quiere que podamos crecer bajo esta verdad y este propósito. Estoy convencido que es un año de crecimiento para tu vida en Cristo. Y donde quiera que tú y yo pongamos la mano en el nombre de Jesús, prosperaremos. Amén. Lo único que hace falta es ser como el árbol plantado junto a la corriente. Lo único que hace falta, la corriente es Cristo. Él es el agua viva que alimenta nuestro ser. Confía. Por eso te pido que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos por un momento. Si sientes en tu corazón ponerte de pie, lo puedes hacer. Puedes colocarte en la posición que gustes delante del Señor, la que consideres más apropiada. Y que en este momento tú puedas establecer un pacto de amor con Dios, en el cual tú y yo le podamos decir: yo deseo, Señor, ser coherente con el diseño de tu propósito para mi vida. Yo deseo
deseo ser coherente con el diseño de tu propósito para mi vida. Y tú y yo, hermano, hermana, seremos como ese jardín que Dios estableció en su corazón, que tú y yo teníamos que representar. Propósito por el cual Él nos ha colocado en el hogar que estamos, con las personas que estamos y en las circunstancias que estamos. Nada de lo que está sucediendo en tu vida es casual. Todo depende de cómo administra la circunstancia que Dios está provocando en ti. No rechaces el diseño de Dios. Él te ha dicho, lo que hace falta en el jardín es porque se descuidó, no porque yo dejé de proveer. Así que analiza, confía, avanza, abraza ese propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que derrames sobre cada uno de nosotros esa unción fresca que hubo en Cristo Jesús. Que nos guíes por tus pisadas y que podamos crecer en ese conocimiento que tú has establecido para nuestra vida. Te pido, Señor, que este nuevo año sea un tiempo de gozo y de cosecha para las familias que estamos aquí representados. Gracias, Señor amado, por este abrazo especial que tú nos das. Confiamos en que tú eres ese Dios milagroso que abre camino delante de nosotros, que rompe las cadenas y que trae la libertad que nuestra vida necesita. En este día hacemos pacto contigo, Señor, de no mirar atrás y mantenernos firmes mirando hacia la meta que tenemos como iglesia, que eres tú, Señor Jesucristo. Yo te pido que de manera especial reprenda todo ataque del enemigo sobre nuestra mente, sobre nuestros hogares, todo ataque de enfermedad, todo ataque de muerte. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y confiamos en que tú eres nuestro guardador. Declaramos que en ti está puesta nuestra confianza y que solamente en ti podemos crecer, prosperar, avanzar. Queremos conocerte más, Señor, que en esta nueva temporada tú puedas crecer en nosotros y que este fruto de tu Espíritu sea evidente para todos. Que no solamente seamos árboles que aparentamos estar bien, sino cuyo fruto sea saludable y de bendición para todos. Gracias, Señor amado, te damos, te bendecimos, te adoramos. En el nombre que es sobre todo nombre, a ti te damos la gloria, a ti te damos la alabanza. En tus manos está el jardín de nuestro corazón. En tus manos está nuestra esperanza. En tus manos está nuestra fortaleza. En tus manos está nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Adorémosle con todo el corazón. Gracias, Señor.